noche. Para mí es una inmensa bendición realmente poder estar acá y desde acá, desde nuestra casa aquí en Santo Domingo, donde estamos viviendo, poder ministrar la palabra. El enemigo ha tratado de cerrar las iglesias, pero la palabra de Dios no puede ser encerrada. Amén. La palabra de Dios tiene que seguir avanzando. La palabra de Dios no se detiene, y Pablo le dijo que cuando él estaba preso, él dijo, pero la palabra del Señor no está presa. Y aunque no estemos en el local físico, ¿verdad? Pero como dijo Pablo, estamos en el Espíritu, estamos unidos en el Espíritu, estamos, dice, donde se reúnen 2 o 3, allí está el Señor en medio de ellos. Nosotros estamos reunidos de forma virtual, pero aquí está el Señor. Amén. No está el espacio físico que acostumbramos, pero la presencia de Dios es la misma. Y creemos que el Señor trae una palabra para nosotros en esta noche. Amén. Bueno, vamos a estar compartiendo esta enseñanza, ¿verdad? Sobre los dones del Espíritu Santo. Pero algo muy importante que tenemos que saber cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, más cuando es un tema bastante, digamos, profundo, es también un tema que como vamos a tratar, los dones que aparecen en 1 Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. En estos 2 capítulos hay un capítulo de por medio que es el capítulo 13, que en este capítulo 13 Pablo nos habla de un don más excelente, y es el don de amor, el fruto del Espíritu llamado amor. Pablo habla de este don como un don aún más excelente. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a estar tratando hoy es sobre el fruto del Espíritu, pero sin antes, no podemos dejar de mencionar sobre el Espíritu mismo, porque no podemos hablar de lo que Él da sin hablar de quién Él es, la persona del Espíritu Santo. Ok, vamos a estar, no sé si se ve en pantalla la presentación. Déjame que tengo que... Déjame quitar esto de aquí. Ok. Repito. Ok, ahora sí. Ahora sí se ve en pantalla, ¿verdad? La presentación. Los dones del Espíritu Santo. Correcto. Iglesia Hebreos 11, que es donde estamos dando la actividad, conferencista, pastor y maestro Johnny Brea. Ok, hay una máxima que nos dice sobre lo siguiente. Déjame minimizar acá para poder ver mejor. Ok. Esta máxima nos dice que valor fundamental. Dios busca a hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, tiempos y dones espirituales en su vida personales y en su liderazgo, a fin de que las personas sean alcanzadas con el evangelio. O sea, nosotros tenemos que entender que los dones espirituales incluye desde la finanza, hay un don financiero que tocaremos algo rápido allí en Romanos capítulo 2, en el capítulo 12, que nos habla de varios otros tipos de dones, entre ellos están dones financieros. También el tiempo, ¿verdad? Tiempo es un don también, el tiempo también es un regalo y podemos dar un buen uso o un mal uso a esos dones. Y los dones espirituales como los que vamos a estar tratando hoy. Entonces, todos estos dones cumplen un propósito, tanto la finanza, el tiempo y los dones en general. Los dones, cuando hablamos de dones espirituales, también que tenemos que incluir a los dones ministeriales. Los dones espirituales se llaman dones de carisma, ¿verdad? Y los dones ministeriales son diaconías, pero ya vamos a estar tocando sobre esto. Ok, todos estos dones cumplen un propósito. ¿Cuál es el propósito de todos estos dones? Alcanzar a los perdidos, ser un medio por el cual Dios pueda llegar a aquellos que no conocen a Jesucristo. Ok, hablemos por un momento, antes de entrar en el tema de los dones espirituales, le doy esto a modo de introducción. Vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, ¿verdad? No es algo imaginario, no es algo, no es una ilusión. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, persona.
no una fuerza, es una persona. El Espíritu Santo es una persona, tiene atributos personales. El Espíritu Santo tiene atributos personales, no es una fuerza, una energía, ni un pensamiento o una influencia, porque Él tiene la característica de una persona. La personalidad del Espíritu Santo en las Escrituras. Veamos esto un momento, la personalidad del Espíritu Santo. Tenemos que ver esto para poder entender entonces luego los dones que da el Espíritu Santo en base a su personalidad. El Espíritu Santo hace aquello que solo una persona puede hacer, como que, letra A, Él convence al mundo, Él puede convencer, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo dijo Jesús en Juan 16:8. Él convence al mundo de pecado. Para convencer a una persona tienes que dialogar, tienes que razonar con esa persona, tienes que presentar argumentos. Y eso solo lo puede hacer una persona. El Espíritu Santo tiene que, a través, digamos, del convencimiento que producen las personas, a través de argumentos espirituales que da a la persona es convencida de que es un pecador, que necesita realmente la misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Letra B, Él enseña, el Espíritu Santo enseña. Dice, Él os enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo enseña, por lo tanto es un maestro también. El Espíritu Santo enseña, lo dijo Jesús también en Juan 14:26. También vemos como lo vemos actuando en Nehemías 9:20, en Juan 16:13 y 15 y 1 Juan 2:27. El Espíritu Santo habla, no es mudo, Él habla. Tiene muchas formas de cómo Él habla, pero Él se comunica. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él habla a través de nosotros, en nosotros y por nosotros. De hecho, el Espíritu Santo es presentado también como un intercesor, un mediador. Él es el Paracletos. El Paracletos, alguien que está puesto al lado de alguien para defenderle o para abogar por él. Entonces, como el Espíritu Santo es Paracleto, por supuesto, Él habla a favor de nosotros, pero también habla con el Padre a través de nosotros. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo también guía. Dice, guiados por el Espíritu. En Gálatas 6:18, lo dice en Hechos 8:26. Y aquí están esta serie de versículos. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. No a algunas verdades, sino a la verdad absoluta que es precisamente Dios, o sea, Padre y Espíritu Santo. Solo podemos relacionarnos con Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros no podemos relacionarnos ni con el Padre ni con el Hijo por nuestros propios medios, por nuestras propias habilidades o que nosotros queramos hacerlo por nuestras propias capacidades. La única manera de ir al Padre, de ir al Hijo, es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos guía al Padre, al Hijo y a sí mismo, al Espíritu Santo. Ahora que sabemos también que el Padre revela al Espíritu Santo en la vida de una persona. Entonces el Espíritu Santo nos guía al pleno entendimiento, a la sabiduría plena, al conocimiento pleno de la verdad. También podemos decir que el Espíritu Santo señala a los hombres para el servicio específico. El Espíritu Santo, Él aparta, marca, señala a personas para labores específicas, como el caso que aparece en Hechos 13, versículo 2, donde el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, para la obra del ministerio. Entonces el Espíritu Santo, Él señala, Él es quien aparta. Y es allí donde vamos a ver que el Espíritu Santo, cuando empecemos a entrar a lo que es la parte de los dones, que Él reparte los dones como Él quiere, no como nosotros querramos. Es Él quien determina el don que vamos a recibir, porque Él es quien escoge. Él capacita a las personas, entrena a las personas, nos da los dones que necesitamos, porque Él nos selecciona para una misión específica. A veces nosotros queremos hacer algo, pero el Espíritu Santo
por plan eterno de la deidad, ya sabe cuál es nuestra misión en esta tierra y Él nos va a dar los dones que necesitamos para cumplir ese plan y Él nos va a habilitar con todas las herramientas necesarias para poder trabajar para el reino de Dios conforme a lo prediseñado por el Padre. Ahora, el Espíritu Santo está sujeto a un plan. Lo dice en Juan 15:26. El Espíritu Santo está sujeto a un plan, tanto el plan eterno de la salvación, el plan de redención eterna en la cual él tiene una coparticipación. Él participa juntamente con el Padre y el Hijo para la obra de redención. Y entonces cuando Él trabaja en nosotros, Él trabaja según un diseño, Él trabaja según un plan. Él no trabaja conforme a mi plan que yo tenga, conforme a mis sueños que yo tenga, sino conforme al diseño de Dios que ya está determinado para nuestras vidas, el sueño de Dios, el diseño de Dios, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Ahora, nosotros podemos hacer un estorbo a lo que Dios quiere hacer, porque a veces cuando no nos sujetamos a la voluntad de Dios, queremos terminar saliéndonos con nuestra propia voluntad. El problema es que cuando salimos de nuestra voluntad y no queremos hacer la voluntad de Dios y no queremos ajustarnos al diseño de Dios, entonces dejamos de cumplir un propósito en el plan de Dios. Vemos casos en la Biblia, ¿verdad?, de personas que abortaron el plan de Dios para ellos. Tenemos, por ejemplo, a Coré, ¿verdad?, que era un levita, era un sacerdote levita, pero él no se conformó con el diseño de Dios, el plan donde Dios lo había puesto, sino que quiso usurpar el lugar de Aarón, ¿verdad?, y se rebeló contra Moisés, quería ocupar un lugar diferente al cual ya Dios había diseñado para él, y esto hizo que se arrastraron una cantidad de personas que se unieran a su rebelión, y cuando vino el juicio de Dios, dice la Biblia que fue tragado vivo, él y toda su gente, lanzados vivos al infierno. La tierra se abrió y ellos cayeron directamente al infierno vivos en espíritu, alma y cuerpo. Ahora vemos otro caso como los dos hijos de Aarón mismo, que Dios, en el diseño de Dios, porque Dios trabaja con diseño, el diseño de Dios dijo, no presentará fuego extraño delante de mí. Y entonces vemos a los dos hijos de Aarón, que no solo presentaron fuego extraño, sino que se presentaron en el altar y estaban embriagados, se habían embriagado y comenzaron a presentar un fuego diferente. Hay muchas formas de cómo se ha entendido esto. Algunos dicen que el fuego extraño era que el incienso se tenía que preparar con las cosas que ya Dios dijo que tenía que hacerse el incienso, y ellos presentaron otras hierbas diferentes, y cuando hicieron este fuego era un fuego extraño y un aroma muy diferente al que Dios demandaba, y esto hizo que se presentara digamos el juicio de Dios sobre ellos. Otros también entienden que el fuego era que ya Dios había encendido, ¿verdad?, el fuego en el altar, y cuando ellos prendían ese fuego, tenían que tomar de ese fuego que Dios había prendido y colocarlo en ese incienso para que el fuego fuera el que venía de Dios directamente. Y ellos trajeron un fuego del campamento, un fuego muy diferente, y no era el que Dios había demandado. Sea cual sea la interpretación correcta en este caso, lo cierto es que ellos hicieron algo diferente al diseño de Dios, y eso les costó la vida, y abortaron el diseño de Dios para ellos, porque el propósito es que uno de ellos iba a sustituir a Aarón como sumo sacerdote, y esto le llevó a que ninguno de los dos tuviesen esa oportunidad, y abortaron el diseño. Entonces, cuando entendemos el Espíritu Santo, tenemos que entrar en lo que son los dones espirituales. Tenemos que entender que debemos dejar que Él nos dirija a los dones que nosotros necesitamos, no los que queremos, porque muchas veces queremos ciertos dones, ¿verdad? Pero Dios tiene ya diseñado algo muy diferente, y muchas veces lo que Dios tiene para nosotros casi nunca lo queremos recibir. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a pasar acá, vamos a seguir la próxima parte. Otra cosa que tenemos que entender sobre el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no solo da dones, sino que Él nos capacita tanto para los dones como ministerios en la tierra. Y la capacitación que el Espíritu Santo nos da para poder entrar, digamos, en el servicio, en la obra de Dios a través de dones o ministerios, es a través del fruto del Espíritu Santo.
No son los frutos del Espíritu Santo, sino es el fruto. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23 dice, más el fruto es en singular, es un fruto, pero que tiene 9 manifestaciones diferentes. Se manifiesta de 9 formas diferentes, pero es un solo fruto. Es como la fe. La Biblia dice que hay una fe, un bautismo, un Señor. La fe es una, pero la fe se manifiesta también de formas diferentes. Hay dones de fe, de los cuales vamos a estar hablando de uno de ellos, pero hay otras manifestaciones de la fe como doctrina, la fe como accionar lo sobrenatural, la fe como fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, la fe como escudo, el escudo de la fe, que tiene que ver con mi relación con Dios. Entonces, la fe se manifiesta de varias formas diferentes, pero la fe a la final es una sola. Así es el fruto del Espíritu, es uno solo, pero se manifiesta de formas diferentes. Ahora, un creyente que puede tener un don, 2, 3, 4, lo que el Espíritu Santo les quiera dar y pueda tener estos dones en su vida, pero él no buscó, porque el Espíritu Santo te da los dones, pero la búsqueda de ser lleno, de manifestar los frutos del Espíritu Santo está en nuestra entrega, en nuestra búsqueda. Los frutos los dones los recibimos por gracia. Los dones es un regalo de gracia, por eso se le llama dones carismáticos o dones de carisma. El carisma, la palabra carisma en griego es gracia, favor no merecido. Entonces los dones carismáticos, los dones de carisma, los dones del Espíritu son regalos que Él nos da, ¿verdad? Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con nuestra búsqueda, con nuestro morir a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguien me quiere seguir, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es lo primero. La palabra negarse, en pocas palabras, lo que significa es vaciarse, es no hacer mi complacencia, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Ahora, nosotros tenemos una oración muy específica y yo sé que todos están de acuerdo conmigo, es que nosotros siempre cuando oramos le decimos al Señor, Señor, lléname, lléname, Señor, lléname, lléname. Y está bien que pidamos que seamos llenos, pero ¿de qué vamos a ser llenos? ¿De qué nos va a llenar el Señor? Pues la llenura tiene que ver con el fruto del Espíritu. La llenura tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Cuando le decimos al Señor, lléname, es como, por ejemplo, yo tengo este vaso con agua acá. Si yo tengo este vaso con agua y usted está tomando jugo de zapote, que a mí me gusta mucho, y yo tengo agua y yo le digo a usted, hermano, ¿me puede dar de ese jugo de zapote que usted está tomando? Y yo le presento mi vaso. ¿Cómo está el vaso? Está lleno. ¿Qué me va a decir usted? Bueno, si quieres que te dé jugo del que yo tengo, lo que tienes que vaciar tu vaso para yo poderte echar jugo allí. Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, lléname, lo primero que Él nos va a decir es, vacíate. ¿Cómo te voy a llenar? Si tú estás lleno de ti mismo, estás lleno de arrogancia, estás lleno de orgullo, estás lleno de vanidad, estás lleno de pleito, de contienda, de chisme. O sea, ¿de qué podemos estar llenos? La Biblia dice, lo que habla la boca, de eso está lleno el corazón. El corazón se desborda. Usted se reúne a hablar con una persona que es un apostador. En una conversación de 5 minutos, usted se va a dar cuenta cuántas veces habló él de apuesta. Personas que hablan de deporte y conoce a todos los jugadores, grandes ligas, la liga nacional. O sea, porque el corazón está lleno de eso. Entonces se reúne a hablar con una persona, si sea un cristiano, y usted va a ver, cuando la persona comienza a chismearle de alguien, a hablarle de alguien, usted se va a dar cuenta que su corazón está lleno de chisme. ¿Y cómo el Señor puede llenar un corazón de su Espíritu Santo si está lleno de tantas cosas que a Dios no le agrada? Entonces, lo que Él nos dice primero es, niégate a ti mismo, niégate, eso no te complazca. Si yo sé que tengo problemas con el chisme, no debo reunirme con chismoso. ¿Por qué? Porque cuando una persona que le gusta el chisme y encuentra otra que dice, mira, tengo una información fresquecita, mira lo que acabo de escuchar, wow, se le alborota aquello y quiere saber, quiere esa información. Entonces tiene que alejarse de las personas que le gusta el chisme. Si usted era un fumador, aléjese de todo lo que tiene que ver con tabaco. Si era una persona bebedora, si era una persona busca pleito, aléjese de eso.
¿Por qué? Porque por allí está su concupiscencia, mi concupiscencia. Ahora bien, dice, el Espíritu Santo quiere llenarnos ¿de qué? En primer lugar, de amor. Amor, el amor es de todo. Porque ¿de qué sirve de que yo tenga todos los dones y manifieste los 9 dones en mi vida? Y si no tengo amor, es lo que dice el libro de 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13, el versículo 1 dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, o sea, ¿de qué me sirve a mí hablar todas las lenguas espirituales? No solo de las de la tierra, lenguas, que el Señor me dio un don de lengua para hablar, bueno, pues como en los tiempos de Jesús, en los tiempos, perdón, de la iglesia, de hecho, en el capítulo 2, que hablaron lenguas, pero fueron lenguas humanas, lenguas que las demás personas pudieron entender, pero hay lenguas espirituales, lenguas que no se pueden entender, o hay lenguas que tienen que ver que son palabras, palabras codificadas, ¿verdad? Que aunque se esté hablando ese idioma, la gente no entiende lo que se está diciendo porque son palabras codificadas que solo el que tiene la interpretación de lengua lo puede entender. Pero ¿de qué me sirve tener todos esos dones y si no tengo amor? ¿De qué me sirve tener toda la fe? De modo que trasladase todos los montes a la mar y echar afuera demonios. ¿De qué me sirve si no tengo amor? ¿De qué me sirve ser una persona compasiva y piadosa muchas veces y que dé de alimentar a los pobres, incluso de mi propio cuerpo a ser quemado a favor de otros? Pero ¿y si no tengo amor? O sea, que yo puedo hacer cosas, pero no con la base principal, y eso es lo que le pasaba a la iglesia que aparece allá en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ellos hacían obras, pero era una obra fuera del amor. O sea, el amor tiene que ser demostrado con obras, pero cuando la obra no tiene el amor, entonces tampoco tiene validez. Así como la fe sin obra es muerta. Entonces, y la obra sin fe también es muerta. Así también el amor tiene que tener obra, o sea, la demostración de ese amor. El amor no es un sentimiento, son acciones. Pero si yo tengo acciones, pero no tengo amor, entonces tienen que ir de la mano. Entonces, ¿de qué me sirve tener los dones? Pero no tengo la base. Por eso que el Espíritu Santo lo primero que quiere poner en nuestras vidas es amor, gozo. ¿Por qué necesito gozo? Recuérdense que el gozo no es alegría, la alegría es circunstancial. Usted puede y yo podemos estar alegres en un momento dado. Por ejemplo, yo me compro una jipeta, usted se compra una jipeta o va a una agencia de carro, a un dealer de esto y se compra un vehículo, un carro, ¿verdad? ¿Y cómo sale usted de ese lugar? Sale emocionado, sale alegre, muy alegre, pero la circunstancia, el motivo de su alegría es ese vehículo. Pero usted se para en un picapollo. Usted dice, no, yo tengo que llegar a mi casa a celebrar esto, a celebrar con mi familia, con un pollo horneado, un pollo, digamos, de yuca, aguacate, jugo. Y usted entra al picapollo, compra todo lo que necesita y cuando llega al estacionamiento se da cuenta que el vehículo no está allí. Usted empieza a buscar, ¿será que lo puse en otra parte? Y empieza a buscar y no consigue el vehículo hasta que se entra en razón y dice, me robaron el carro, me robaron el vehículo. Usted entró al picapollo, ¿cómo entró? Alegre. Pero cuando se dio cuenta que no tenía el carro, que se lo robaron, ¿qué pasó con la alegría? Se fue junto con el carro. Porque el motivo de la alegría suya era ese carro. Si ya no tiene el carro, pues ya no está alegre. Por lo tanto, la alegría no es gozo. Aunque algunas traducciones modernas traducen la palabra gozo, ¿verdad? Con alegría, pero no es lo mismo. El gozo solo lo produce el Espíritu Santo y no tiene nada que ver con la circunstancia. Y por eso dice la palabra, está siempre gozoso. Ahora, ¿cómo puedo estar gozoso en momentos difíciles, en momentos cuando no tengo para pagar el alquiler y tengo a la persona encima, me cancelaron del trabajo, no tengo, tengo para cenar un poco, para el día siguiente no tengo nada? O sea, eso no produce alegría. Por eso me dice, estaré gozoso. El gozo solo puede manifestar el Espíritu Santo a pesar de las circunstancias que me rodean. No tiene nada que ver con la alegría, no tiene nada que ver con la circunstancia, tiene que ver con una manifestación del Espíritu Santo que va a producir en mí un sentimiento, un sentido, ¿verdad? De contentamiento a pesar de que yo debería estar llorando, a pesar de que yo debería estar triste, pero hay un gozo porque el gozo es producto también de la fe, ¿verdad? Porque
La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando la fe y el gozo se combinan, producen esperanza, produce ¿cómo le digo? Como un sentimiento de bienestar. Igualmente la paz. La paz es a pesar de los conflictos, a pesar de la guerra. Mi paz dijo, mi paz os doy. No la doy como el mundo lo da. La paz del mundo es una ausencia de problema. La paz en el Señor es a pesar del problema. Cuando Dios cuando el Espíritu Santo pone paz en nuestros corazones, ¿verdad? Es para echar para adelante a pesar de las circunstancias, de tirar para adelante, como dicen acá, a pesar del problema, a pesar de la crisis, a pesar del coronavirus, a pesar de lo que sea. Hay paz en mi corazón porque sé que Dios está conmigo. Entonces, está la paciencia. La paciencia no es mi paciencia, porque humanamente hablando yo puedo decir, hasta aquí llegó mi paciencia. La palabra paciencia, por ejemplo, viene del griego macrosumía o macrosumo. Macro es grande, extenso, y sumo es la palabra que se traduce como espíritu, pero de animosidad, no neuma, que es espíritu humano, sino animosidad, del ánimo. Entonces, macrosumo o macrosumía indica es un largo o extenso, ¿verdad? Un largo o extenso sentimiento de aguante, donde yo puedo aguantar más allá de lo que mi fuerza, de lo que mi voluntad, de lo que mis sentimientos pueden hacerlo. Igualmente que la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio o templanza, como también dice la Reina Valera, son frutos del Espíritu. No es un estudio sobre el fruto del Espíritu, por eso no los voy a tocar todos como tal, pero lo que le puedo decir, todo esto van a venir a respaldar cuando usted está ministrando, cuando Dios pone dones en su vida, cuando pone ministerios en su vida, porque cuando Dios lo marca a usted y le empieza a entregar dones, y le empieza a entregar el ministerio, usted va a recibir también, juntamente con esto, va a venir el ataque del enemigo. No crea que porque usted está siendo usado, ¿verdad? Y tiene dones, no se le va a levantar problemas. Por más razón se le va a levantar gente que lo va a criticar, gente que lo va a señalar, gente que va a malinterpretar lo que usted diga, ¿verdad? Pero también van a haber conflictos internos suyos, en la cual vienen sentimientos de jactancia, de orgullo, de decir, wow, yo tengo este don, los pastores ni siquiera tienen los dones de milagros que yo tengo, yo puedo orar por un paralítico y se levanta, yo no he visto ministro que tenga, entonces son tentaciones que cuando empezamos a caer allí se pierde la eficacia de lo que se está haciendo. La base de todo, tanto del ministerio como de los dones, comienza por el amor. Los demás dones son los dones que necesitamos para poder resistir y aguantar hasta el final que el Señor o nos saque de la tierra o Él venga. Ok, esto es con relación al fruto del Espíritu Santo. Ahora, con relación a los dones espirituales, la definición para dones espirituales podemos decir que son capacitaciones o capacidades, son capacitaciones, o sea, son formas como el Espíritu Santo nos capacita, son capacitaciones o capacidades para el servicio. Tenga bien claro esto, los dones no son dados para nuestro provecho, ya lo vamos a estar viendo, no son para nuestro beneficio personal, son para el beneficio de la obra de Dios. Son capacitaciones o capacidades para el servicio, son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. El propósito de los dones es capacitar a la iglesia con ciertas herramientas, las cuales nos ayudarán a tener más eficacia en la obra del Señor. O sea, los dones espirituales, vamos a llamarles, son como herramientas. Es como si usted es un mecánico, tiene un taller de mecánica y usted viene un vehículo que viene con, vamos a decir, no usted, sino la iglesia. La comparación es así, la iglesia. La iglesia es como un taller mecánico, ¿verdad? Donde vienen personas que representan vehículos o vehículos que representan personas que vienen con daños, que vienen con problemas y están esas herramientas, ¿verdad? El Espíritu Santo va a venir y va a usar al que tiene el don de ciencia, al que tiene el discernimiento de espíritu, al que tiene el don de profecía, el que tiene la palabra de sabiduría, o sea, cualquiera de estos como una herramienta para trabajar, ¿verdad?, con la persona que tiene el problema. De hecho, los dones van a cumplir un papel muy esencial en la iglesia. Vamos a verlo de esta manera. Vamos a ver los dones, digamos, la imagen de lo que son los dones en acción cuando Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y
Y nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, que él dice a la gente que están allí, no a María, él le dice a las personas que están allí, quiten la piedra, quitad la piedra, ¿verdad? Y María responde, y Marta responde, y es de ya, porque es de 4 días. Pero ¿qué está mandando a hacer Jesús? Algo que cualquiera podía hacerlo, quiten la piedra. Ahora Jesús luego, ¿qué hace? Lo que nadie más podía hacer, resucita a Lázaro. Cuando Jesús resucita a Lázaro, luego da otra orden. Cuando Lázaro sale fuera, cuando él dice, Lázaro, ven fuera, Lázaro dice la Biblia que venía atado, venía con ataduras, que venía con los vendajes de la sepultura. ¿Y cómo estaban esas? Aunque Lázaro había sido resucitado, su cuerpo había sido regenerado completamente, ya no estaba en proceso de putrefacción, pero las vendas que tenían puestas sí estaban contaminadas, sí estaban sucias. Y Jesús, ¿qué dijo? Desatarle y dejarle ir. Ahora, Jesús no se puso a desatarlo. Él hizo lo que tenía que hacer, pero el trabajo ahora de desatar, primero de quitar la piedra y de desatar, era el trabajo de la gente que estaba allí. En la iglesia pasa lo mismo. El trabajo de convencer a los perdidos no es nuestro. Cuando yo predico, cuando usted predica, no es para convencer a nadie. Ese no es su trabajo, ese no es mi trabajo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de justicia, de pecado, ¿verdad? Entonces, Él es el que convence. Mi trabajo es darle la palabra. Mi trabajo es dar la materia prima que necesita el Espíritu Santo para trabajar, que es la palabra de Dios. Yo tengo, por eso dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Entonces mi trabajo es predicar. El trabajo de convencer el Espíritu Santo. Pero una vez que el Espíritu Santo convence a esa persona, ahí se produce lo que es la resurrección. Fuimos resucitados juntamente con Cristo. Bueno, salimos de entre los muertos espirituales. Pero hay algo que sucede cuando venimos del mundo, nos convertimos al Señor y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Fuimos resucitados con Cristo, pero tenemos ataduras. Hay quienes tienen ataduras de pornografía, hay que tienen ataduras todavía de chisme, de vicio, de alcohol, de lo que sea, de malos pensamientos. Y tienen esa lucha ahí. Entonces el Señor Jesucristo nos dice a nosotros como iglesia a desatarle. Desátalo. Ahora, ¿cómo podemos desatar espiritualmente a las personas que están llegando a la iglesia convirtiéndose? A través de los dones espirituales. Es uno de los propósitos de los dones espirituales que va a traer, es precisamente traer liberación a los convertidos, a la iglesia, uno de los beneficios que tiene, pero ya lo vamos a tocar con un poco más de profundidad. Ok. Los dones sirven para edificación personal y para la edificación de la iglesia. Ahora, de la edificación personal, solo uno de los dones, ¿verdad? Edifica personalmente, es una edificación personal. Los 9 dones son, el resto de los 8 dones restantes que aparecen en Corintios 9, son para la edificación de la iglesia. Hay un solo don que no edifica a la iglesia a menos que esté acompañado. El resto de los dones, todos son para edificación. Solo uno, cuando no está acompañado ese don, porque una de las cosas que vamos a entender es que los dones trabajan en equipo. Los dones trabajan en equipo, no son dones solitarios. Ahora, el don, cuando, por ejemplo, en este caso estoy hablando del don género de lengua. El género de lengua, cuando no está acompañado de la interpretación de lengua, no edifica a la iglesia, porque así lo dice la palabra de Dios. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica, ¿verdad? Porque él está hablando misterios que vienen de parte de Dios, pero lo que es edificado no es ni siquiera su mente, su conciencia, es edificado su espíritu, más aunque su mente quede en blanco, porque si él no tiene, ni él mismo tiene interpretación de lengua, él no sabe lo que está diciendo, pero su espíritu sí es edificado. Entonces, los dones que edifican son los demás dones, incluso la predicación. Entonces, pero ya vamos cuando empezamos a edificar, a identificar cada uno de los dones, vamos a tocarlo mejor. Su naturaleza, o sea, la naturaleza de los dones, son parte del carácter del Espíritu Santo y no son cualidades y habilidades del hombre, ya que estas son sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, no son habilidades o cualidades humanas, son habilidades y cualidades que el Espíritu Santo sobrenaturalmente pone en los hombres. Entonces, quiere decir que son dones sobrenaturales que son puestos en nuestras vidas. Pero no son mis habilidades con las que yo nací, porque hay habilidades, lo que se conoce como los dones naturales, ¿verdad? O los dones, porque hay habilidades, dones de, por ejemplo,
la música, por ejemplo. Hay quienes nacen, ¿verdad?, con ese don para la música, que no necesitan muchas veces ni estudiar, pero hay otros que sí necesitan estudiar, ¿verdad? Entonces, en la parte de los dones espirituales, estos dones no tienen ni que ver ni con herencia, ¿verdad? No, porque mi mamá, mi papá, el Señor lo usa mucho en lengua, yo voy a heredar el don de lengua. No, esto no se heredan, los dones no son heredables. Pero no así los ministerios, que sí pudieran ser heredables en ciertas condiciones. Pero los dones espirituales, ¿verdad?, solo son dados por la gracia de Dios a quien Él quiere, pero es una obra sobrenatural. No tiene nada que ver con la habilidad personal, ni con el estudio que pueda tener la persona. Una persona puede ser políglota, puede hablar muchos idiomas, pero aún así no tener el don de lengua del Espíritu Santo. Son habilidades sobrenaturales. Sigamos aquí entonces. Fundamentos bíblicos. Primera de Corintios, capítulo 12 y el capítulo 14, está la lista completa de los dones que son los 9 dones, cómo están los 9 dones y cómo se desarrollan cada uno de ellos. En Efesios 4:11 aparecen los dones de carisma, los dones que son dados por el Señor, ¿verdad? Que se conocen como dones de diaconía, ¿verdad? Que son los dones ministeriales. En Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8, aparece aquí lo que son otra serie de dones, que son dones espirituales también, pero que no están en la lista del capítulo 12 y capítulo 14 de 1 Corintios, ¿verdad? Pero eso lo vamos a estar viendo a la final también un poquito. Y están también aquí en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8 al 11, que da mandamientos que seamos buenos mayordomos de los dones, porque recibimos dones, pero el Señor nos demanda que debemos usarlos correctamente, debemos ser buenos mayordomos de estos dones. Ok, ahora sí entramos al tema como tal de lo que son. Todo esto, como le digo, era una introducción para poder entender acá a dónde queremos llegar. Quiero decirle algo, ya son las 8:31. Quiero decirle algo, este estudio yo lo terminé hace como 2 semanas, el estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Me llevó 6 clases, o sea, 6 miércoles de 1:30 cada una para hablar de todos los dones, de todo esto que estamos hablando, para que usted tenga una idea. Hoy estamos dando lo que se llama si estuviéramos en un instituto bíblico, le diría, estamos dando lo que es la introducción a los dones del Espíritu, porque son muy extensos, porque hablar de los 9 dones, nada más de los 9, sin hablar de los demás dones, hablando por lo menos 10 minutos de cada don, nos llevaría 90 minutos nada más, sin mencionar lo otro que hemos mencionado, para que solo tenga una idea. Estoy siendo rápido también porque sé que el tiempo es apremiante. Primero de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 3. ¿Qué nos dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, cuando no erais creyentes, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto es interesante. Pablo, antes de hablar de los dones, el primero le dice, recuérdense que cuando ustedes no eran creyentes, ustedes creían en cualquier cosa y se les llevaba a la idolatría, a los ídolos que no tienen vida, que no hablan, que no oyen, que nada, y ustedes eran arrastrados a la mentira, ¿verdad? En el Señor no somos arrastrados a la mentira, somos arrastrados a la verdad. Y nadie que habla por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús de ninguna manera. Por el Espíritu jamás podemos decir algo, porque maldecir no solo es decir la maldición como tal. De hecho, la palabra maldecir viene de la palabra de decir mal o hablar mal de alguien. O sea, en pocas palabras, nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede hablar mal de Jesucristo. ¿Y cuántas veces nosotros lo hacemos? ¿Cuántas veces decimos, es que Dios no me oye? Es que Jesús no me oye. Es que yo le estoy orando al Señor, el Señor no me responde. Eso es maldecir. Eso es decir mal, hablar mal de Jesús, hablar mal del Espíritu Santo, hablar mal del Padre. O sea, nadie puede decir, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, jamás podemos decir, Dios no me oye, Dios no me habla, Dios se olvidó de mí, Él bendice a todo el mundo, a mí no me bendice, Él salva a los hijos de los demás, los míos no los salva. ¿Por qué? Porque ahí estamos maldiciendo. Solo debemos saber que hay un trato de Dios y una forma de tratar con cada uno diferente. Él nunca nos enseña o nos ha dicho que lo entendamos. Él siempre nos dice que confiemos en Él. Y cuando nosotros empezamos a maldecir de esa manera o a hablar mal de Jesús de esa manera, es porque no estamos confiando. Ahora, que nadie puede entonces maldecir a Jesús
cuando está hablando por el Espíritu Santo. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O usted puede decir, hermano o pastor, ¿cómo es posible si yo escucho a personas en conversa que dicen el Señor Jesús? No, usted tiene que entender algo. Aquí no está diciendo, no es que alguien no puede repetir como un lorito, como un loro, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Eso lo puede hacer hasta un loro, puede decir Jesús es el Señor, pero decir que Jesús es el Señor lo está diciendo cuando se dice por el Espíritu, es reconociendo el señorío de Jesús. No solamente reconociendo el señorío de Jesús, sino sometiendo mi voluntad a ese señorío. O sea, cualquiera puede decir que Jesús es el Señor, pero no cualquiera va a someter su vida al señoría del Señor, a menos que sea por el Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo acá. Que solo cuando decimos que Jesús es el Señor y nos sometemos a ese señorío es porque lo estamos haciendo a través del Espíritu Santo. Fuera de eso solo decimos, sí, Jesús es el Señor, pero yo hago con mi vida lo que mejor me parece. Entonces es el Señor de otro lado, pero no es el Señor en mi vida, no es el Señor en mi familia. Entonces eso es lo que estamos haciendo cuando no nos sometemos a su señorío. Entonces Pablo dice ahora aquí en el capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidades. La palabra diversidad es interesante. Esta palabra diversidad tiene que ver de variedad, pero no es de mucho simplemente. Por ejemplo, la diversidad tiene que ver con la diferencia también entre uno y el otro. Si reunimos a 100 pastores en un local, cada uno de esos son pastores, pero cuando nosotros vemos el trabajo de cada uno de ellos, es diferente. No son cortados, como decimos en Venezuela, por la misma tijera. Hay una diversidad. Entonces, por eso que yo no puedo comparar mi ministerio con el de otro pastor. Yo no puedo decir, oh, yo quisiera ser como el pastor tal, o el pastor tal dice, yo quisiera ser como el otro pastor. No, es que yo soy conforme el Espíritu Santo le ha placido que yo sea. O sea, Él me está entrenando, me está capacitando, porque también hay varias variantes para esto. El lugar donde yo estoy es diferente al lugar donde está aquel otro pastor, y lo que él necesita y lo que él está haciendo es para aquel lugar. Lo que yo estoy haciendo y lo que yo necesito es para este lugar. El pastor Nidio fue colocado en esta congregación, en Canca la Piedra, porque su ministerio, lo que él tiene es para ese lugar. No podemos compararlo con otro pastor de otro lugar, ni con el mío, ni yo con él. ¿Por qué? Porque hay diversidad, ¿verdad? De los dones y de los ministerios, hay diversidades. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. El Espíritu Santo tiene dones. Jesucristo, el Hijo, tiene ministerio y el Padre tiene operaciones. Ya vamos a estar hablando más específico sobre eso. Dice, hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso quiere decir entonces que cada uno tiene un don o un ministerio. El que tiene el ministerio del pastor Nidio, o el don que tiene alguien, el don de lengua, es diferente. Usted lo va a escuchar incluso que suena diferente. Hay una diversidad de dones de lengua, incluso hay géneros de lengua, ¿verdad? Que ya vamos a tocar un poquito sobre eso, pero hay diversidades. Entonces no podemos decir que yo quiero el que aquel tiene, porque lo que yo tengo es lo que se requiere para el lugar donde yo estoy, la función que tengo que cumplir. Ok, los dones son para el servicio, que no se nos olvide. Los dones no son para mi provecho personal. Por supuesto que yo tengo cierto provecho allí porque soy bendecido, pero el servicio que yo tengo que prestar con ese don no es a mí mismo, no es para servirme a mí mismo, sino para servir a otros. Yo voy a servir a los demás con los dones. A cada uno se les da la manifestación del Espíritu Santo. Esto lo dice en otra versión. El Espíritu Santo, el del Espíritu para el bienestar de los demás. Para el bienestar de los demás. Es por esto que pasa este caso. Hay una persona que tiene el don de sanidad, y que no es sanidad, sino de sanidades. Ya vamos a tocar eso. El don de sanidad, por ejemplo, yo oro por una persona
Por ejemplo, tiene una muela dañada y yo tengo un don aquí de un milagro regenerativo y se hace ese milagro allí y le aparece una muela platinada, una muela trabajada, un milagro, wow, maravilloso, pero yo tengo una carie, tengo un problema, me duele la muela, oro por mí. ¿Y sabe qué pasa? No pasa nada, porque el don no es para mi provecho. Me duele la cabeza, oro por todos los que le duele la cabeza, se sanan, pero oro por mí, no me pasa nada. Porque el don no es para mi provecho. ¿Qué es lo que esto sucede? Que yo necesito a alguien más que tenga el mismo don, que ore por mí para que yo sea sano. Porque yo no, porque si no, yo me voy a creer que soy autosuficiente, que no necesito de nadie. Somos un cuerpo, todos nos necesitamos. Los dones que yo tengo, como no son para mí, son para otros. Yo tengo que administrar la vida de otro y esperar que otro ministre a mi vida. Y así es que funcionan los dones en el cuerpo de Cristo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. La palabra don aquí le dije que es carisma. Y la palabra griega correcta es carismata o variedad de dones impartidos por el Espíritu. Carismata o carisma es gracia. Dones impartidos por la gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. La impartición, hay diversidad de dones, ¿verdad? Esta carisma, como le dije, es un regalo. Dios me regala, Dios me da como regalo, ¿verdad? Me hace ese regalo. El Espíritu Santo opera en mi vida dándome ese regalo. Entonces, y Él me va a dar lo que, no lo que yo quiero, sino lo que el cuerpo de Cristo necesita. Porque el Espíritu Santo, cuando imparte un don en la vida de una persona, no es para suplir la necesidad de esa persona, sino para suplir la necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. Es lo mismo que pasa cuando dice que hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Ministerio es diaconae o diaconía. La palabra diaconía, a diferencia de la palabra diácono y la palabra diaconía suenan iguales, pero la función es diversa porque diácono, la palabra llanamente significa ayudante. Era una palabra muy común en los tiempos de Jesús, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús. Lo que significaba era, por ejemplo, un herrero tenía un diácono, o sea, un ayudante. Así como hoy día podemos decir que el albañil tiene, o el maestro de obra tiene un ayudante, digamos, el panadero tiene un ayudante. O sea, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús y en griego, la palabra ayudante es diácono. O sea, un diácono, todo lo que ahora vino a significar una función dentro de la iglesia, pero es lo que significa ayudante. Ahora, la diaconía también es ser ayudante, pero ya no de un herrero, de un panadero, es una función que cumplía, valga la redundancia, un funcionario público, digamos, a favor de un rey o por mandato de un rey o un gobernante, tenía sus funcionarios, sus manos derechas, que mandaba a ciertos lugares en representación de él a cumplir ciertas funciones. Él cumplía una función de diaconía, de ayuda también, pero trabajaba directamente con los gobernantes, con un rey. Esa es la diferencia entre un diácono y una diaconía. Pero ambos cumplen una función, ¿verdad? Es para, digamos, servir, en este caso, de beneficios a otros. Ahora, y luego tenemos aquí en Corintios, 1 Corintios 12:6, y hay diversidades de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. La palabra operación es la palabra energemata. Energemata o energemata es donde viene también la palabra energía o fuerza en movimiento. Se puede traducir también como fuerza en movimiento. Quiere decir que el Espíritu Santo da dones, Jesucristo da ministerio, ¿verdad? Pero la energía o la fuerza en movimiento, las capacidades, la profundidad de cada ministerio, lo da el Padre. El Padre es quien determina cada ministerio. El Espíritu Santo da como Él quiere, pero ese ministerio va a funcionar conforme a la libertad que le va a dar el Padre, conforme a la capacidad o a la energía que le va a inyectar el Padre a ese ministerio. Entonces, pero todo, tanto el Padre como el Espíritu Santo trabajan en función de la iglesia, de bendecir a la iglesia, de fortalecer a la iglesia para que ésta pueda alcanzar a los perdidos. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora bien aquí,
Aquí entramos propiamente en los ministerios, perdón, en los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Dones del Espíritu, variedad de dones. Fíjense cómo están en este cuadro aquí los dones, cómo trabajan ellos. Dones espirituales, tenemos por una línea, la de arriba, tenemos dones de revelación o conocimiento. ¿Cuáles son esos? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu. Estos tres dones trabajan en equipo. Igualmente, los dones de poder, que son sanidad, fe y milagro. Y los dones de inspiración, también se les llama dones de comunicación, que son profecía, lengua e interpretación de lengua. Ok. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajan estos dones? Como le dije, trabajan en equipo. Los dones no son solitarios. Los dones trabajan en equipo. Permiso. Los dones trabajan en equipo. Palabra de sabiduría. Vamos a ver aquí en este otro cuadro. Vamos a verlo aquí como dice. Vámonos por acá. Palabra de... la expresión palabra es logos. En griego es logo. Palabra. En Juan 1:1 se nos dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo, que se traduce en castellano como verbo, viene de la palabra griega logo. Jesucristo es el logo. ¿Qué es logo? Es la totalidad de la idea y del pensamiento, según el criterio griego, ¿verdad? Y el criterio bíblico, que implica totalidad, completo. Es una totalidad. Logo es una expresión, es una palabra dada. Lo que quiere decir, cuando dice palabra de sabiduría, palabra y de ciencia, ambas expresiones quiere decir que viene del mismo Espíritu de Dios. Es una expresión. Ahora, tenemos que entender que aunque la expresión logo indique la totalidad de algo, porque hay otra expresión para logo o para palabra, que es la palabra rema. El rema sí es una porción muy pequeña o más pequeña, ¿verdad? Que la palabra logo. Entonces la palabra logo implica una porción mayor, pero cuando se trata de los dones nos está diciendo que la expresión mayor, ¿verdad?, viene de Dios, pero lo que nosotros recibimos como don es un átomo de la sabiduría de Dios, es un átomo de la ciencia infinita de Dios. Entonces su sabiduría y su ciencia se nos es dada, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, como que aunque nos parezca que es muy grande, o tenemos un don muy grande, pero en comparación a la ciencia y a la sabiduría de Dios, es una expresión subatómica, es algo muy pequeño en comparación a la sabiduría de Dios, pero esa sabiduría infinita de Dios fue, como podemos decir, encapsulada y nos fue entregada, ¿verdad?, para el beneficio de la obra de Dios. Entonces, esta palabra de sabiduría, la palabra sabiduría viene de la palabra Sofía, sabiduría, pero se traduce aquí en este caso como sabiduría y es la primera traducción que se debe tener para Sofía, es sabiduría, pero también tiene que ver sabiduría, también tiene que ver con agudeza, destreza, tiene que ver también con cordura, no gordura, cordura, tiene también que ver con perspicacia, tiene también que ver con astucia, o sea, tiene que ver con todo lo que la sabiduría en su máxima expresión se desarrolla. Es una persona sabia. Ahora, una persona sabia no es porque tiene muchas cosas sabias que decir, sino que se demuestra con sus acciones. Ahora, una de las cosas que debemos entender que en la sabiduría de Dios, ¿verdad?, y la ciencia de Dios, estos dos trabajan también muy enllavados. Por ejemplo, ¿cómo funcionan a nivel espiritual la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia? La palabra de sabiduría, se lo voy a poner de esta manera, es como cuando vamos al médico y el médico nos chequea y nos hace un diagnóstico y luego nos dice el problema que tenemos. No, perdón. Estoy confundiendo con el don de abajo, el de ciencia. Ese es con el don de ciencia, que es Noxis. ¿Cómo funcionan estos dos dones? El don de sabiduría y el don de ciencia trabajan en equipo. Pero ¿cómo funciona? La palabra de ciencia, es la que me iba a referir, es cuando vamos al médico y el médico nos dice el problema que tenemos. Tienes tal enfermedad. Ese es conocimiento, esa es la palabra de ciencia. Ese es el conocimiento con respecto a algo. Pero si el médico no nos dice
cómo solucionar ese problema, nos quedamos mal. Y nos dice, mira, tienes un problema de, qué sé yo, de presión arterial alta. O sea, ¿pero qué tengo que hacer, doctor? Yo necesito controlar esto. No, no te puedo decir nada. Lo único que te puedo decir es que tienes un problema de presión arterial alta. Entonces, ahí estamos mal. Pero yo necesito que el médico me diga, mira, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro, tienes que tener una dieta, no puedes comer con sal, tienes que guardar esto, no puedes, o sea, decirme lo que tengo que hacer para reducir el problema. Ahora, así trabaja el don de ciencia. El don de ciencia trabaja del pasado hasta el presente. Cuando la palabra de ciencia se activa, una persona recibe la palabra de ciencia, se activa, quiere decir que Dios revela a esa persona, por ejemplo, el Espíritu Santo me usa en un momento dado y le digo a un hermano, el Señor me muestra que tú tienes un problema y ese problema que tú tienes fue por un rechazo cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, te quisieron abortar en varias oportunidades y tu mamá y tu papá hablaban y los fetos escuchan, decían que no te amaban, que no te querían, que te aborrecían. Eso causó un trauma dentro de ti que naciste. Después, cuando niño, te siguieron diciendo lo mismo y eso te marcó, aunque a ti se te haya olvidado todas esas cosas, pero eso te ha convertido en una persona autodestructible, que te quiere destruir, que te quiere suicidar, que quiere hacer cosas y tú no entiendes por qué. A veces estás llorando y no sabes por qué, porque son cosas que están allí en tu inconsciente. Pero si yo solamente digo eso, la persona dice, pero pastor, ¿qué hago? Entonces es donde actúa la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es qué hacer ante esa situación. Pero no mi sabiduría, la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo cómo solucionar ese problema. Por ejemplo, un testimonio. Un pastor de Panamá que conocí en Venezuela hace unos años atrás, él me cuenta una experiencia que ellos tuvieron con un profeta de Dios que estaba ministrando en su iglesia. Después de la predicación, estaban en la oficina del pastor conversando, y al momento que están conversando, entra uno de los líderes del pastor, uno de los líderes de la iglesia, y el profeta le dice, mira, Señor me muestra, yo no te conozco, pero el Señor me dice que tú tienes un problema que te ha atacado de niño con las mujeres y tú puedes decir, bueno, que todos los hombres tienen atracción por las mujeres, pero no, hay un asunto que es demasiado, que no es que tú persigues a las mujeres, es que las mujeres te persiguen como loco. Y no solamente eso, tú tienes un anillo que a ti te regaló tu papá cuando tú tenías 15 años y a partir de ese momento tú empezaste a ver cómo las mujeres comenzaron a buscarte, a perseguirte y tú estás en los caminos del Señor y tú sigues con ese problema. Pero eso no es todo. Cuando tu papá tenía 15 años, a él le regalaron ese anillo. Y tú sabes de dónde viene ese anillo. Es que tu bisabuelo, ¿verdad?, hizo un pacto con el diablo porque era una persona de una apariencia nada agradable, nada agraciada, era rechazado por las mujeres y él hizo un pacto de sangre con el diablo, ¿verdad? Y en ese pacto el diablo le mandó a hacer un anillo y ese anillo tenía que heredárselo a todos los hijos. Esa era parte del pacto que él había hecho y tenía que heredárselo a toda su descendencia para que ese pacto estuviera vigente. Entonces, tú recibiste ese anillo cuando tenías 15 años, tu papá lo recibió, tu abuelo lo recibió y tu bisabuelo fue quien hizo ese pacto, pero tú tienes un hijo de 14 años y estás a punto de entregarle ese anillo a él, pues no tienes que hacerlo porque no es una herencia de bendición familiar, es una herencia de maldición. Pero ahí está la palabra de ciencia. Y la palabra de sabiduría es lo que luego le dijo él, cómo tenía que destruir ese anillo, que no simplemente tenía que botarlo, tenía que fundirlo, tenía que entonces pulverizarlo y echarlo en un río que se disolviera por completo, renunciar a todo aquello y veía como ese pacto llegaba hasta su fin, no iba a perseguir más a su familia. Eso es la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia en acción. Así es como funciona la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Lo mismo ahora con el discernimiento de espíritu. La palabra para discernir es diacrisis. Diacrisis significa extraer o sacar, entre sacar, ¿verdad? Entre algo bueno, algo malo y ponerlos aparte. Y discernimiento de espíritu es neuma, el espíritu es discernir. Ahora, muchos
solo ven el discernimiento de espíritu, es como ver lo que hay en el espíritu de alguien, que Dios me muestra lo que hay en el espíritu de una persona, pero el don de discernimiento de espíritu va más allá de eso, puede manifestarse, ¿verdad? Y de hecho lo sucede, de que Dios me muestra que aquella persona tiene demonios persiguiéndolo. Conocí a un hermano en mi congregación, que en nuestra iglesia, que murió hace muchos años, que el Señor usaba mucho con discernimiento de espíritu, y él veía a las personas que cómo cargaban los demonios encima, cómo los cargaban a veces, los demonios iban montados sobre las personas muchas veces como caballito, como se llama en Venezuela, de caballito, usaban a la gente, y era una cosa espantosa, dice, que lo que él veía. Y eso puede suceder sucede en el don de discernimiento de espíritu, pero el don de discernimiento de espíritu no se limita a eso. El don de discernimiento de espíritu va mucho más allá. ¿Hasta dónde llega el don de discernimiento de espíritu? El don de discernimiento de espíritu es un don para entrar en el mundo espiritual, donde se me abren las puertas, donde puedo ver las estrategias que tiene el diablo contra la iglesia, en este caso, por ejemplo, contra la iglesia local, contra nuestra congregación. ¿Qué es lo que está el diablo tramando contra la iglesia local? ¿O qué está tramando el diablo contra la iglesia en general? ¿O la iglesia en Santiago, la iglesia en Dominicana, la iglesia en Sudamérica, o la iglesia en el mundo, como realmente el diablo está operando en este tiempo? Entonces, es como Dios puede mostrarme, incluso puede introducirme en reuniones donde se está maquinando contra la iglesia, se está maquinando contra alguien especial, o contra una persona especial, o contra alguien que no tiene nada que ver con la iglesia, con un político, lo que sea, pero donde el Espíritu Santo me introduce a ese lugar, en el mundo espiritual, discernimiento en el mundo espiritual, no solamente de cuestiones espirituales, ¿verdad? Sino porque la palabra espíritu, aunque arriba está todo en mayúscula, pero la palabra espíritu ahí está escrito en minúscula, discernimiento de espíritu. No es para discernir al Espíritu Santo, es para discernir el mundo espiritual, tanto los espíritus diabólicos como el mundo espiritual en general. Así funciona. Entonces está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu, discernimiento de espíritu. Nosotros podemos entender que algo que también tengo que decirlo, que todos estos dones, los dones espirituales, a excepciones del género de lengua e interpretación de lengua, estaban activados en el Antiguo Testamento. La palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, sanidad, fe, milagro y profecía, en el Antiguo Testamento operaban completamente. Lo único que no operaba en la lengua es interpretación de lengua, pero sin embargo vamos a ver rasgos de estos dones que sí también lo llegamos a ver en el Antiguo Testamento, pero lo que sí operaban completamente eran estos otros 7. Ahora, discernimiento de espíritu lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los hijos de Isaacar. Dice que se fueron de las tribus de Israel, de todas las tribus, llevaron cierta cantidad, 22,000, 30,000, 15,000, ¿verdad? A respaldar a David como rey, pero solo de la tribu de Isaacar fueron 200 nada más, pero dice que eran hombres entendidos en los tiempos, cuyos dichos seguían sus hermanos, eran hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyos dichos seguían sus hermanos, o sea, entendidos en los tiempos, era con discernimiento de espíritu. Eran personas con discernimiento en el mundo espiritual, discernimiento de los tiempos, del momento, de la ocasión. ¿Ah? Entonces, en el discernimiento de espíritu te ayuda también a entender en qué momento estoy viviendo, cuál es el momento para hacer esto, para hacer aquello. ¿Ah? Entonces, todo eso es parte del discernimiento espiritual. Igual, entramos aquí en el segundo grupo de dones, que son los que se conocen como los dones de poder. Dones de poder. Tenemos las 8:57. Bueno, voy a tratar de apurarme un poquito más, porque sé que tengo entendido que es hasta las 9. Me quedan 3 minutos para dar estos 6. Ok, poder, sanidad, fe y milagro. Dones de sanidad, sanidad. Ahora, la palabra sanidad, harismata también, tiene que ver con dones para sanar de una forma por la gracia de Dios, por la gracia del Señor, porque Aima tiene que ver con curación, y harismata o haris tiene que ver con gracia, ¿verdad? Tiene que ver con la gracia. Entonces tenemos aquí que son dones, ¿verdad? De sanidad, pero es sanidades. Es un plural. Quiere decir, no es que hay un don de sanidad, sino que hay dones de sanidades. Ahora yo me pregunto, o les puedo preguntar a ustedes,
¿Cuántas enfermedades hay en el mundo? Podemos decir que hay cientos de enfermedades, miles de enfermedades, tal vez millones de enfermedades, no sé exactamente cuál. Pero lo que me está diciendo que para cada enfermedad ya Dios ha provisto un don. Por eso que el que tiene el don de sanidad se limita a ciertos tipos de enfermedades también, no para todas las enfermedades. Muchas personas piensan que si tienen el don de sanidad pueden orar por cualquier tipo de enfermo y no es así. Él tiene que ir identificando cuál es su especialidad, en qué área. Hay personas que tienen un don para estirar las piernas. Wow, y las piernas se estiran, oran por los pies que están torcidos, se enderezan, oran por un brazo más corto que otro y se estira, ¿verdad? Pero oran por otras situaciones y no pasa nada. Yo conocí a un hermano, un evangelista de hace muchos años, allá en Venezuela, un amigo de muchos años, él ya partió con el Señor, él es de ascendencia o descendencia indígena, de apellido Guaricuco. Este hermano tenía un don, pero tremendo, para orar por las personas con problemas de caries y se le platinaba, le salía platino de distintas clases. Yo recuerdo que estábamos en un sector que él estaba predicando, estábamos en una actividad y comenzó a orar y allí personas, a un lado cerca de mí había una joven no cristiana que empezó a pegar gritos, mire, mire, sentí algo en la boca, sentí como un calor o algo, y cuando la revisaron tenía una muela picada y estaba platinada por completo. Tenía un don para eso, pero él oraba por otro tipo de enfermos y no se sanaba. Su don y su especialización era por las personas con problemas bucales. Hay otras personas que oran por otros tipos de enfermedades y se sanan. Entonces, hay enfermedades, tenemos que diferenciar cuando es un don de sanidad y cuando es un don de milagro. Los milagros, porque la sanidad, recuérdense que la sanidad puede ser de forma milagrosa o lo puede hacer un médico también. Se puede curar por cuestiones de medicina, se puede curar, pero cuando interviene el Espíritu Santo lo hace de forma que no intervino el ser humano, pero la sanidad lo puede hacer o el Señor o lo puede hacer una persona, pero el milagro solo lo puede hacer Dios. Una persona que tiene, por ejemplo, se partió un brazo, el hueso se le partió, una persona puede orar por él y ese hueso se le soldó allí. Ahora, él también lo puede hacer un médico, claro, la sanidad es inmediata, ¿verdad? O por lo menos progresiva rápido, pero en cambio el médico es más lento todavía, pero a la final va a dar el mismo resultado. Pero lo que quiero decir con esto es que la sanidad se identifica porque un milagro solo lo puede hacer Dios. Ya los médicos no pueden meter la mano allí porque ellos dicen solo un milagro. La sanidad lo puede hacer Dios o lo puede hacer las personas. El don de sanidad es para el tipo de enfermedades específicos. Dios te da un don de sanidad, tienes que ver dónde está ese don de sanidad. Si tiene un don de sanidad, puede que ese don de sanidad implique varios dones, que puedes orar por varios tipos de enfermedades diferentes, pero tienes que ver cuál es tu limitación, ¿verdad? Y profundizarte donde el don que has recibido. Luego tenemos el don de fe. El don de fe aquí actúa realmente para la palabra pistis, que es la palabra donde se traduce como fe, es un don para operar en cosas también específicas que tienen que ver con poder. Por ejemplo, Hebreos 11.1, ahí vemos cómo la fe opera allí. Hebreos 11.1 dice, la fe, la esperanza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que una persona que actúa con el don de fe, él no se está guiando por lo que ve, ni por lo que siente, sino por lo que su fe le ha establecido. Entonces, el don de fe no es solamente para obrar en sanidad, obrar en milagros, sino para obrar en cualquier área donde Dios le coloque, sea para, por ejemplo, un don de fe, para obrar, por ejemplo, un terreno. Se está orando por un terreno y Dios le da el don de fe a esa persona para pelear por ese terreno. Y aunque tiene mil y unas negativas, y aunque dice ese terreno no lo vamos a vender, ese terreno no lo queremos vender a los evangélicos, no queremos, pero la persona dice, no, Dios me lo entregó, Dios nos lo entregó como iglesia, y nosotros, aunque escuche 1000 veces que digan que no,
pero Dios dijo que sí y eso es nuestro y punto. O sea, la fe es inconmovible allí. La fe es para moverse en muchas otras áreas que ya no puede entrar a lo que es la sanidad, ¿verdad? Porque no tiene que ver con sanidad, tiene que ver con manejarse en fe, igual que en la parte financiera, ¿verdad? Un milagro financiero o por una operación digamos, de cualquier índole, pero todo lo que tiene que ver con la fe, igual que milagro. Milagro sí ya hablamos, la palabra energemata, operación, dunameo, que es dunami, donde es la palabra, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la palabra poder es dunami, de dunameón, como aparece aquí, o dunamis. Entonces, una operación de poder, se traduce como milagro. Operación de poder, solamente vemos el poder de Dios obrando allí a través del Espíritu Santo. Resucitar a un muerto, solo un milagro. Un cáncer, un milagro, ¿verdad? Y si es un cáncer terminar aún más, que si el SIDA, que si, o sea, cosas que solamente Dios lo puede hacer. Hay muchos y diversidad de tipos de milagros, ¿verdad? Pero cuando opera un milagro, que es algo rotundo, donde, por ejemplo, en los milagros que hacía Jesús, hay cosas que no quedan en las traducciones que tenemos, no queda completamente claro toda la magnitud de sus milagros que él hacía. Pero Jesús, por ejemplo, cuando él untó, que vino un ciego a él, y él escupió en el suelo e hizo lodo, y luego le colocó en los ojos. No fue solo que le embarró en los ojos. Lo que se entiende es que a esa persona solo tenía los huecos, el hueco allí de la parte de las cuencas, pues de la parte donde estaban los ojos como tal, lo que era la parte de los globos oculares, no estaban. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Es como que decir que Jesús hizo unas pelotitas de barro y se las colocó allí, porque resulta que fuimos hechos del barro. Jesús lo que tomó fue la materia prima con que se creó al principio, ¿verdad? Y le colocó allí, y sucedió el milagro, o sea, comenzó a ver. Porque Jesús hizo el milagro de esa manera. Igualmente, hay cosas que no quedan reflejadas cuando hablan de los mancos, los cojos, pero muchas veces esa palabra manco y cojo, muchas veces la idea no es simplemente que tenía un pie torcido o doblado, sino que le faltaba una pierna. Y cuando Jesús oró por él, le creció esa pierna, le creció un brazo. Eran milagros creativos realmente, eran milagros que, como la multiplicación de 5 panes y 2 peces, multiplicar para alimentar a más de 20,000 personas. Dice que eran 5,000 hombres sin contar a mujeres y niños. Cada hombre de esos que tenía una esposa, eran 10,000 ya, y cada uno de ellos que tuviese por lo menos 2 o 3 muchachos, imagínense. Ahora, debemos entender que esos son milagros que igual caminar sobre las aguas, todo esto fueron milagros sobrenaturales. Entonces eso tiene que ver con los dones de poder, cosas que van más allá de lo natural, son cosas que vienen del Espíritu de Dios, sean sanidades, de fe o milagros. Luego tenemos los dones de inspiración. Denme unos minutos más, ya estoy terminando. Los dones de inspiración. ¿Cuáles son los dones de inspiración? Se llaman inspiración y comunicación también, pues también se le llaman dones de comunicación. Son los de profecía, lengua, interpretación de lengua. Profecía, profeteia. La palabra profecía o profetizar, esta palabra juega lo que significa en primer lugar, la palabra profetizar, lo que significa literalmente es comunicar un mensaje. Comunicar un mensaje. Eso es lo que en primer lugar llanamente significa la palabra profetizar. Ahora, cuando Dios te da una palabra y tú se la das a una persona, profecía no siempre tiene que ver con una profecía apocalíptica de calamidad, de que viene destrucción, que viene maremotos, terremotos, ¿verdad? Y profecía simplemente es comunicar un mensaje. Aún, la palabra que usamos como predicar, lo que yo estoy haciendo en este momento, desde el punto de vista de lo que es la profecía, también es profetizar. Les estoy comunicando un mensaje de parte de Dios, un mensaje bíblico. Si fuera un mensaje de mi parte, si fuera un mensaje de cualquier cosa político, las cosas no se diría que era profetizar. En este caso, que no es un mensaje, pero es comunicar un mensaje, sea cual sea. Pero en el caso bíblico es comunicar un mensaje de parte de Dios. Ahora bien, entonces, profetizar es comunicar un mensaje, pero debemos entender
Entonces, cuando una persona tiene el don de profecía, que se debe distinguir el don de profecía del ministerio profético, son dos cosas diferentes. ¿Cómo lo entendemos? El que tiene el don de profecía tiene, como se dice, vamos a llamarle así, es una influencia del Espíritu Santo que toma a la persona en un momento dado para dar una palabra dada en un momento específico. La persona no es la que usa, es decir, voy a profetizar y empieza a profetizar, no. Es el Espíritu Santo quien lo pone a profetizar en un momento dado y cuando él menos no se lo imagina. Puede ser dentro de una iglesia, puede ser en un sector, en un lugar X. Cuando el Espíritu Santo lo toma, él comunica el mensaje y punto. A diferencia del ministerio profético, que ya esa persona tiene el control, ¿verdad? No del mensaje de Dios, sino del ministerio. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, dice la Biblia. En pocas palabras, el que tiene el ministerio de profecía, del ministerio profético, él usa, ¿verdad?, el ministerio para la edificación de la iglesia. El que tiene el don de profecía, él es usado por el don para el beneficio de la iglesia. En ambos casos el resultado es el mismo, para el beneficio de la iglesia. Solo que uno tiene el control sobre el ministerio y el otro no tiene el control sobre el don. El don lo usa, ¿verdad? Entonces, pero profetizar es comunicar un mensaje. Lenguas. La palabra gene o geneia, que es género, y glosas o glosón, glosa. Glosa es lengua, glosario, donde viene la palabra glosario. Entonces, este don de lengua, entonces debemos entender que, que hay que diferenciarlo del de Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y por todo el mundo predicar el evangelio, que creyera y fuera bautizado será salvo, más el que no creyera será condenado. Estas señales los que recibirán los que creyeren, en mi nombre hablarán en nuevas lenguas. Esta no es la misma lengua que se está hablando acá. La lengua que dijo Jesús es una señal de haber recibido al Espíritu Santo. Lo que los apóstoles recibieron en el capítulo 2 del libro de Hechos, en el día de Pentecostés, fue una señal de haber recibido al Espíritu Santo. Lo que el Pablo está hablando ahora ya no es una señal, es un género. Fíjense que la lengua que hablaron la gente, los 120 que estaban allá en el aposento alto, eran lenguas humanas. Lenguas que la gente que estaban allí pudieron entender, lo escuchaban, que glorificaban a Dios en la lengua que ellos hablaban de los diferentes países donde habían llegado. Ellos podían entender esas lenguas porque estaban hablando, por decir hoy día, como si estuvieran hablando en inglés, en francés, en alemán, en chino, en ruso, y si hay un chino, si hay un francés, si hay un alemán, si, lo puede entender claramente. Pero ahora aquí los géneros de lengua ya no se entienden de la misma manera, ya no. Una persona pudiera estar hablando inglés, pero si es un género de lengua, no va a entender esa lengua. ¿Por qué? No es inglés que está hablando, sí está hablando en inglés, pero está hablando en palabras codificadas. ¿Cómo codificadas, pastor? Mira el ejemplo que tenemos. Por eso que les dije que estos dos dones no están en el Antiguo Testamento, pero sí hay una silueta de ellos, sí hay una manifestación de esto de una forma, digamos, no plena o completa como los otros dones. En los tiempos de Daniel y Belsasar, cuando Belsasar estaba tomando de las copas, las cosas aquellas que eran del templo y abusó de su autoridad, ¿qué pasó? Salió una mano que escribió en la pared, teque, tekel, menen, uparsi. ¿Qué palabras son esas? Son arameas. ¿Qué idioma hablaban en Babilonia? El arameo. Pero si hablaban arameo, si menen, tekel, uparsi es en arameo. Fue escrito en arameo. ¿Por qué ni Belsasar, que era un arameo, era de Babilonia, por qué sus sabios, sus brujos, sus hechiceros, nadie pudo interpretarlo? Porque estaba codificado. Eran palabras para interpretarla, que es el don que viene a continuación, que la palabra interpretar, ¿verdad? Si lo tenemos que verlo simultáneamente, interpretación de lengua, la palabra es hermeneia. Hermeneia es donde viene la palabra misma hermenéutica, la que se estudia teología para la interpretación de la Biblia. Es la misma palabra, hermenéutica. Es una cuestión de interpretar, no de leer. Por ejemplo, si hay alguien que está hablando inglés y yo sé hablar inglés, ¿qué hago? Yo no interpreto, yo traduzco. Pero si hay alguien que está hablando en lenguas
¿verdad? Pero así sea en inglés, pero en género de lengua, él está diciendo en inglés palabras clave. Yo no necesito, traducir, yo necesito interpretar. Porque Menem, Tekel, Uparsi tenía que ver con ciertos, con una balanza, tenía que ver con un químico que se usaba para pulir la plata y cosas así. O sea, tú pones, como yo digo hoy, vaso, celular y bombillo o bombilla. O sea, pues, está bien, pero sí, yo entiendo lo que es un vaso, yo entiendo lo que es un celular, yo entiendo lo que es una bombilla, pero ¿qué significa eso? Ah, allí hay una interpretación. Yo tengo que interpretar lo que significa el vaso con el celular y la bombilla, los tres, hay un mensaje. Entonces yo estoy no traduciendo, estoy interpretando lo que está diciendo esa lengua. Entonces el género de lengua si son lenguas humanas, ¿verdad? Puede parecer que está hablando en chino, puede parecer que está hablando en inglés, pero viene una persona que sabe hablar inglés, pero dice, sí, sí, yo entiendo que está diciendo unas cosas, pero no entiendo lo que quiere decir con esas cosas. ¿Ves? Pero también el género de lengua tiene que ver con lenguas, porque Pablo dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, quiere decir que son lenguas que hablan los ángeles, hablan que el mundo habla en el mundo espiritual. Son lenguas entonces que yo puedo estar hablando tanto lenguas de la tierra como lenguas que se hablan en la dimensión espiritual. Entonces, para esta está la interpretación de lengua. La interpretación de lengua, yo recibo la interpretación de lengua, es para yo interpretar lo que se me está diciendo, sean lenguas humanas en código o lenguas espirituales. Yo puedo interpretar lo que se está diciendo. Es como, por ejemplo, las lenguas, los códigos que vienen, es como cuando tenemos una antena de ese tipo parabólica, no sé si aquí funciona lo que es DirecTV, ¿verdad? Que y las demás antenas de esta de Claro, lo que sea, hay una cajita que se llama un decodificador porque la señal viene codificada. Si yo no tengo el decodificador de la señal, yo no voy a ver el canal, no voy a ver lo que está pasando porque toda la imagen está bajo códigos. Asimismo pasa con el género de lengua, son códigos, son palabras códigos que yo necesito el decodificador. ¿Cuál es el decodificador? La interpretación de lengua. Ahora, la Biblia dice cuando alguien está hablando en lenguas y no hay quien interprete, esa lengua solamente está edificando al espíritu de la persona que lo está diciendo, pero no edifica a la iglesia. Por eso dice la Biblia que el que está hablando en lengua y no hay quien interprete la lengua, y por ejemplo, en la iglesia están hablando un poco de gente está hablando en lengua, pero no hay quien interprete y luego pasa el pastor a predicar, todo lo que están hablando en lengua deben guardar silencio porque los dones de lengua no están edificando, pero la predicación que se va a dar sí va a edificar al cuerpo de Cristo. Entonces, el don que supera a este don de lengua es el don que edifica la iglesia. Ah, pero si hay alguien que interprete esa lengua, entonces esa lengua va a edificar, porque la combinación del don de lengua y la interpretación de la lengua hacen en combinación un don de profecía, porque hay una comunicación. Aunque el que tenga el don de lengua y el que tenga interpretación, ninguno de los dos tienen el don de profecía ni son profetas, pero la función de los dos dones sí hacen, ¿qué cosa? Un don de profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se comunica un mensaje de parte de Dios. Pero cuando no hay la interpretación de lengua y se va a dar la predicación, el que está hablando de lengua, dice la Biblia, por orden del Señor mismo, hable para sí mismo, baje la voz y hable para sí mismo, porque al que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Entonces, los dones dentro de la iglesia, ahora, si usted está en su casa, si usted está, digamos, en una reunión de oración y lo que están es orando y usted está hablando en lengua, bueno, hable toda la lengua que quiera. Pero en el culto, cuando llega la hora, cuando hay un momento que se dio libertad, que todo el mundo está hablando de lengua, chévere, muy bendecido, pero cuando llegó la hora que se va a pasar a la predicación, la persona puede bajar el volumen, porque la Biblia lo manda, el mismo espíritu que él que da, los dones dice cómo se tiene que usar este don. Si no hay quien interprete, bájale el volumen, hable para usted mismo y deje que la iglesia sea edificado con la predicación del que va a comunicar el mensaje, sea el pastor o sea la persona que vaya a pasar, porque ese don va a edificar a la iglesia, el de comunicación de la palabra. Entonces aquí tenemos estos 9 dones.
todos estos dones cumplen un propósito. Igualmente, finalizo con esto último, son las 9:18, perdónenme que me he pasado el tiempo. Variedad de dones, tenemos, ¿cuáles son los dones que faltan? No los voy a, solamente los voy a mencionar, no los vamos a dar porque ya no tenemos tiempo. Los dones que aparecen en Romanos capítulo 12, del versículo 4 hasta el 8, lo voy a leer más específicamente del versículo 6 al 8. ¿Verdad? Y entonces, en todos estos dones tenemos misericordia, dirigir, repartir, animar, servicio, ayuda, administrar o administrador. Entonces, estos son dones también de servicio internamente dentro de la iglesia. Ese don que llaman repartir, ese don de repartir se traduce en otras versiones, se traduce como, tiene que ver con la parte financiera, el repartir. Dice, el que reparte, hágalo con solicitud. En otras versiones dice, el que comparte sus bienes, ¿verdad? Hágalo con ánimo, con alegría. Entonces, tiene que ver con un don financiero, ¿verdad? Pero también tenemos los dones ministeriales, que tenemos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces tenemos todos estos dones, una variedad de dones, una variedad. Entonces, el asunto es, tenemos que desglosarlo, tenemos que ver cómo funciona cada uno de ellos, cuál es el abuso, porque hoy día en este tiempo hay un abuso con los dones apostólicos, con los dones proféticos, muy grande, que se le está dando muchas veces un concepto. Muchas personas que se dicen ser apóstoles muchas veces piensan que los ministerios son jerarquía. Los ministerios no son jerarquía. Los 5 ministerios podemos llamarle que son los 5 hermanos mayores de la iglesia, son para edificar, pero no tenemos chance de meternos en todo esto. Pero hoy día se está abusando de mucha gente que se dice que son apóstoles, que son profetas, se está abusando de esos dones, se le están dando un uso incorrecto como el que manda la Biblia. Y por eso hay tanta confusión con respecto a estos dones. Pero la Biblia es muy clara con respecto a todos estos dones. Entonces, tenemos aquí esto a grandes rasgos, como les digo, son los 9 dones que aparecen en 1 Corintios, capítulo 12 y capítulo 14. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde. Déjenme, voy a orar por ustedes en este momento. Voy a orar por esta palabra que ha sido desatada. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento, Señor amado, por cada uno de los que han estado, Señor, conectados, que han estado escuchando esta palabra. Yo te pido que esta palabra, Señor amado, no caiga en saco roto. Señor, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Que la palabra, Señor amado, tú dijiste que el que oye tu palabra y las pone en prácticas es comparado con aquel que edificó su casa sobre la roca. Señor, que no seamos como aquel, Señor, que edificó su casa sobre la arena, que fue un oidor olvidadizo. Ayúdanos, Señor amado, a poner en práctica tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a poner, Señor amado, Dios mío, en ejecución. Sabemos, Señor, que los dones que yo recibo no son simplemente porque yo lo quise. Hay veces que pedimos por un don y recibimos porque ese don, Señor, esa oración estaba alineada a lo que tú querías darnos. Pero por lo general, Señor amado, no recibimos lo que pedimos, sino recibimos lo que tú quieres darnos, oh Espíritu Santo. Lo que tú ves que no es lo que yo quiero, sino lo que la iglesia necesita. Esa parte de la edificación del cuerpo que necesita. Y yo, Señor, recibo ese don para edificar al cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que todos los que tenemos dones, Señor amado, seamos, Señor, como ministerios a nivel de maestro o como el don de enseñanza, que tengamos los ministerios, Señor amado, los dones, Señor amado, en cualquier área, que podamos entender que es para los demás, para beneficiar a otros y no para nuestro beneficio particular o personal. Ayúdanos para poder edificar tu obra, así como cuando se habla de los 5 ministerios en 4:11 de Efesios, en el 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, la altura, la anchura y la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, dejándonos llevar por todo viento de doctrina, que por el tractajema de hombres actúan con las artimañas del error, sino que creciendo en la verdad, Señor, que realmente estos dones que hemos recibido sea para edificar a tu obra, para que todos podamos crecer espiritualmente, que ya no seamos niños espirituales engañados, mentidos, llevados por toda clase de enseñanzas erróneas, sino que crezcamos en la verdad como un cuerpo que somos, Padre. Muchas gracias. Gracias. Bendigo la vida del pastor Nidio, de su esposa, de sus hijos, hijas, Señor amado. Bendigo la vida, Señor, de su congregación, Señor, de Hebreos 11, Padre mío.
Y oro por una activación, Señor, de los dones espirituales. Tu palabra dice que tú, Señor, dice que deseemos los mejores dones, pero no nos dice que en forma particular. Es lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintios. Como iglesia local debemos procurar los mejores dones. Como en lo particular, solo debo esperar que Dios me dará lo mejor. Debo pedir que yo sea activado en los dones espirituales, pero que yo reciba lo que va a edificar el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por esa activación, que la iglesia, Señor, Hebreos 11, sean activados, Señor, en los dones que les edifiquen, los dones que, Señor, que les llevan al crecimiento, en los dones, Señor, que les cumpla, Señor, que les ayude a cumplir el propósito por el cual ellos están establecidos en ese lugar y en las comunidades donde están, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.